Bienvenidos a Simple y Real. Soy Alberto Batista, un curioso de la educación. Los invito a disfrutar de estos espacios de charla. Bueno, bienvenidos a este nuevo podcast de Simple y Real, donde en esta ocasión vamos a hablar de educación, pero de educación de una forma cercana, humana, que sea entendible para todo tipo de público. Bueno, y hoy tengo un logro enorme y un agradecimiento de antemano. Tengo una invitada de lujo, Coral Elizondo. Gracias, primero que nada, por aceptar este espacio y por compartir tu experiencia y tu conocimiento con todos nosotros. Gracias a vosotros por la invitación, es un placer, un placer. Bueno, Coral, mira, yo a mis invitados, como esto está destinado a una comunidad de educación, pero también de gente que quiere aprender de educación, yo podría presentarte de diversas formas, destacando tu recorrido, tu trayectoria, todo lo que haces hoy en día por educación, pero le pido a mis invitados que se presenten cómo les gustaría que los conozca quien los va a escuchar. Pues una persona enamorada, yo creo, de la educación, comprometida ya desde pequeñita. Yo quería ser maestra como mi abuelo y la verdad es que me defino así como maestra. Bien, Maestra, bien. Compañera, sí. Compañera. Siempre pregunto lo mismo, el ser maestra cambia vidas, ¿verdad? Es tomar a las personas desde el inicio, es algo que los atraviesa y los acompaña de por vida, ¿no? Porque ¿quién no recuerda a una maestra que lo marcó, que te marcó para comenzar en algo en la vida? ¿Volverías a elegir tu profesión? Sí, yo creo que sí, aunque hay veces que digo que sería criminóloga, pero ya ves que no tiene nada que ver una con otra. Pero sí, yo creo que tú lo has definido muy bien, Alberto. Yo creo que las maestras, además la palabra maestra, ¿no? Con su significado, en realidad somos tejedoras de alas, ¿no? Para que luego nuestros estudiantes pues, puedan volar y tengan esas herramientas, esas alas, vamos a decir, ¿no? Bien tejidas. Bien, bien. ¿Cómo es tu sentir hoy y cómo sentís hoy la educación a nivel general en tu país y a nivel de lo que reconoces en charlas, en eventos? ¿Cómo sentís la educación hoy? Bueno, pues yo creo que llevamos ya tiempo, ¿verdad, Alberto? Hablando de educación inclusiva. Podemos hablar incluso de educación con mayúsculas y así le quitamos ese adjetivo, ¿no? Que la acompaña. Pero yo creo que en estos momentos hablar de educación inclusiva ya no es una opción, ¿no? Es una necesidad ética, es una necesidad social y sobre todo humana, ¿no? Es un tejer alas que estábamos diciendo. Vivimos en un mundo tan diverso, tan globalizado, que la escuela pues ya no puede ser esa institución cerrada o esa institución que selecciona, que clasifica a los mejores, o incluso esa institución segregadora. En realidad las escuelas tienen que ser ahora espacios de acogida, de reconocimiento, de pertenencia, de vínculos. Celebrar la diversidad, es que ni siquiera tendríamos que decir que la tenemos que celebrar, ¿no? Porque la diversidad pues es nuestra realidad. Cuando hablamos también de educación inclusiva, fíjate que al principio, estoy hablando pues a lo mejor de los años 80, 90, ¿no? Cuando se empieza a utilizar la palabra integración y entonces de repente en las escuelas aparecen niños y niñas con necesidades educativas especiales, con discapacidad intelectual, motora, sensorial incluso, ¿no? Hablar de educación inclusiva no es pensar solo en esos estudiantes. Estuve el año pasado en tu país, Alberto, en el Congreso de Educación Inclusiva y precisamente una de las cosas que yo hablé es de un ecosistema, ¿no? O sea, de algo totalmente transversal que atraviesa no solo y se refiere no solo a la discapacidad, sino de una forma más interseccional, pues al género, a cualquier vulnerabilidad, podríamos decir, ¿no? Yo creo que la educación tiene que empezar a dejar de mirar al déficit, que es lo que todavía, yo creo, que todavía seguimos viendo, ¿no? Yo, en realidad,
mis últimas, ahora estoy de autónoma, pero cuando estaba de funcionaria era orientadora en una escuela. Entonces yo siempre decía que como psicóloga me habían entrenado a mirar lo que falta. ¿Sabes? Esto no sabe, esto no hace, esto no tiene, ¿no? Tenemos que dejar de mirar al déficit y empezar a mirar pues, todas esas fortalezas, empezar a mirar a las personas como seres humanos únicos. Esto requiere diseño, pero también requiere voluntad política, ¿verdad? Y voluntad personal y compromiso para los docentes. Entonces, bueno, esa es la mirada. Me encantó mucho esto que marcaste, porque es un sentir en este ciclo de charlas que estamos hablando entre varios del hecho como que hoy en día se mira la educación desde lo que le falta y no desde lo que ha logrado, lo que tiene o lo que puede aportar. ¿Verdad? Hay una diferencia al mirar lo que sí puedo y tengo y puedo lograr a lo que no tiene, le falta y hay que mejorar, ¿verdad? Eso es. Todavía seguimos con esa mirada puesta ahí en ese déficit. ¿Cómo te imaginas o cómo sería tu modelo de escuela dentro de la educación inclusiva? ¿Qué crees que debería tener una escuela para verdaderamente poder incluir o poder hablar de educación inclusiva en general? Sí, mira, estoy hablando del año 2000, en el año 2000, cuando empezábamos a hablar de definir qué era la educación inclusiva, lo hacíamos a partir del Índice para la Inclusión de Tony Good y Mel Scott, que hablaban de presencia, participación y progresos. Sí. También la UNESCO, ¿no? Era la que utilizaba esas palabras. Yo creo que a esas 3 P's habría que añadirle pues una presencia y pertenencia, es decir, no se trata solo de entrar, de estar presentes, sino de pertenecer. Tendríamos que a esa participación tiene que ser plena, porque si no es plena, ¿verdad? Nos falta algo. Y a ese progreso tiene que ser un progreso real, porque muchas veces nos falta la calidad, ¿no? Porque ahí parece que haya estudiantes de segunda que no necesitan pues esa calidad que en la educación, me refiero, como a los otros. Así que sería pues eso, una escuela que desde luego da la bienvenida, porque los vínculos va a ser algo fundamental. Una escuela ética, y la educación inclusiva es un proyecto ético, eso quiere decir que es un proyecto que nos corresponde a todos, ¿no? No es una tarea única de la orientadora o de la psicóloga, pedagoga, profesora de apoyo, es un compromiso ético, yo diría, de toda la sociedad. La educación inclusiva, esa escuela, tiene que favorecer la equidad. Y la equidad, no la igualdad. Igualdad, yo creo que no hay nada más injusto que café para todos, ¿no? O considerar que la igualdad es sinónimo de justicia. Cuando hablamos de equidad nos referimos a dar más apoyo a quien más lo necesita, ¿no? Y esa escuela inclusiva ya no tanto de incluir, ¿no? Sino de no segregar. Bien. Es decir, ¿cómo puedo incluir al que ya está? Es la pregunta que siempre les hago yo, ¿no? Y la pregunta tendría que ser otra. ¿Cómo diseño para no dejar a nadie fuera? Entonces, bien, sería una maravillosa escuela, ¿eh? Sí. Bueno, me diste el pie justito, porque me voy a poner del lado de los maestros, aunque te voy delante de una gran maestra, y cuando los escuchabas en el territorio, en el aula, te dicen que a veces el desafío es muy grande pensar que en un aula de 25 estudiantes, poder planificar y poder estar a la altura de abordarlos a los 25 en ese ser de ser heterogéneos, de las necesidades específicas o especiales que necesita cada uno de ellos. ¿Cómo afrontar un aula y cómo decirle a un maestro hoy en día, mira, lo podés abordar y no tenés que tener miedo, estas son mis herramientas? ¿Qué le recomendarías? Pues mira, yo el primer concepto que introduciría sería el de pedagogía. Y dirás, vaya, pues esa palabra me parece que tiene origen griego, o sea que no me estás diciendo nada.
Normalmente yo digo, últimamente hablamos mucho de neuro, yo soy profesora en una cátedra de neuroeducación, hablamos mucho también toda la psicología, pero yo creo que tenemos que recuperar, ¿no?, la importancia que tiene la pedagogía. Y sobre todo en este contexto en el que tú me estás hablando, en ese entorno donde las clases son tan diferenciadas, ¿verdad? Sí, Tenemos que hablar de una pedagogía diferenciada, una pedagogía que diferencie. Es decir, yo no voy a estar siempre utilizando clases magistrales o no voy a estar utilizando siempre como único material o soporte un libro de texto o una ficha, o no voy a estar siempre haciendo aprendizaje cooperativo, sí, por decir algo exacto. así más novedoso, ¿no? No todos aprendemos al mismo ritmo, ni todos estamos igual de motivados, ni nuestros potenciales son iguales, ¿verdad? Aquí encaja perfectamente un diseño universal para el aprendizaje que nos habla precisamente de flexibilidad, así que esa pedagogía tiene que ser flexible. Y la inclusión no se improvisa, la inclusión se Bien. diseña previamente. Así que lo que le diría a los profes es que empiecen a diseñar sus aulas, porque muchas veces cuando estamos en el aula, y hablo en primera persona, porque ya te he dicho que yo soy maestra, ¿no?, y doy clase, a veces seguimos los libros de texto, pero los libros de texto no están adaptados a mi contexto, a mis estudiantes con distintos ritmos, ¿no? Exacto. Así que esa pedagogía me va a permitir organizar la clase, depende del momento y de mi objetivo, de formas diferentes, me va a permitir pues multinivelar, me va a permitir trabajar con tiempos y espacios más flexibles. Y yo creo que esa es la clave, ¿no? Esa es el hablar de pedagogía diferenciada, de Como, empezar a diferenciar. perdón que te interrumpa, es como no apegarse al currículum, ¿verdad? Es Eso poder, es, es como, ser más sí, flexible, sí. exacto. Tener tú el control de lo que das en el aula, ¿no? Del diseño. Bien, bien. Eh, Tú sos una persona muy conocida que formas muchas personas te recurren a ti todo el tiempo, te escuchan en disertaciones. ¿Qué crees vos que busca una persona que se sienta a escucharte al momento de una charla, una conferencia, un curso? ¿Qué crees que busca? Yo creo que, a ver, te voy a decir, hay como dos tipos de personas, ¿no? Sí, Las que ya me conocen, pues lo que buscan es mi discurso. A veces incluso sentirse fuertes porque me dicen que transmito alegría, ¿no? bien. Ser fuertes como para seguir haciendo lo que saben que tienen que hacer. Esos son los guays, vamos a Sí, decir, ¿no? Hay mucha gente así. Pero luego hay otros docentes que a veces vienen obligados o que necesitan créditos o puntos para su formación, o que la propia escuela ha dicho formación obligatoria con coral. bien. Entonces, lo que buscan son recetas mágicas. Y en la educación no existen las recetas mágicas, no es como en la medicina, que te tomas una aspirina y se te va el dolor de cabeza, ¿no? Una pastilla. Aquí depende tanto del contexto de nuestros estudiantes, es tan variable como incluso nuestro propio estado de ánimo, ¿no? Por Cuando supuesto. vamos cada día al aula. Así que tenemos pues como esos dos profes, ¿no? Muy Esa bien. ola. Siempre lo lindo de escucharte porque cuando hago ciertos sorteos para saber a quién podría entrevistar o por lo menos intentarlo, la gente que me habla de ti me habla de que sos una persona muy humana, muy cercana y que hablas desde la sencillez. O sea, esto que dijiste recién, no hay recetas, puede fallar, podemos equivocarnos y puede ser que no le encontremos la solución, quizás en una primera instancia. ¿Alguna vez te fuiste pensando que hay algo que no pudiste resolver o que quizás te fallaste a ti misma en esa de intentar? Sí, a ver, esto sobre todo, bueno, en mi etapa de formadora, pero en mi etapa también de orientadora, ¿no? Cuando Sí, ves tantas barreras que te vas con una sensación
triste, o cuando estás en una formación, ¿no? Capacitando a lo mejor, y de repente te dicen, sí, lo que tú estás contando está muy bien, pero yo necesito 3 años enteros para preparar ese material. Y entonces te quedas deprimida, Alberto, porque dices, ¿qué parte del mensaje no han entendido, ¿no? Exacto. Entonces yo siempre les digo que intento primero analizar las barreras, ¿vale? Las barreras pueden ser visibles, Sí. pero pueden ser invisibles, y las invisibles son las más difíciles de quitar. Las culturas, los valores, ¿no? Gente que tiene otra concepción distinta de ti, de lo que es educación, o incluso que siguen pensando que existe el estudiante promedio, y lo peor de todo, Alberto, es que diseñan para él, para ese estudiante promedio, como si estuviese en la primera fila. En la primera fila siempre te ha gustado tener al buenecico, ¿no? El que te dice, sí, y que te sonríe, y que... El que va a levantar la mano siempre. Eso, el obediente. Bueno, pues todavía hay gente que sigue pensando que ese estudiante promedio está sentado en la primera fila. Entonces, cambiar esas barreras, reflexionar sobre las barreras que tú mismo pones, ¿no? Que tú misma pones en el diseño. Es decir, si yo estoy diciendo, tenemos que leer esta ficha y está con letra pequeña y es un texto muy grande, seguro que tengo estudiantes neurodivergentes que van a tener muchas dificultades para leer ese texto. Exacto. ¿Sabes qué? Escuchando un poquito tus respuestas, en un momento hablaste de las neurociencias. Te cuento que soy profe en formación docente para maestros, y bueno, y el programa del Departamento de Psicología se divide en un primer tramo, que es todas las partes de las teorías de aprendizaje, hablamos de Piaget, de Vygotsky, seguimos una línea. De mitad del ciclo para adelante se habla de todo lo que son neurociencias. Terminamos hablando de atención, percepción, memoria. Bien, ¿qué te parece esa aparición de las neurociencias que vienen desde hace mucho tiempo, pero que ahora están en un auge enorme, que hay más capacitación? ¿Qué te parece? Pues mira, yo creo que lo neuro vende, ¿vale? Eso por una parte. Hay mucho marketing en todo lo neuro, pero por otra parte yo soy una enamorada. Entonces si yo ahora tuviese que volver a ser maestra, te he dicho que sí, pero yo estudié psicología y creo que me especializaría en neuropsicología, ¿vale? Me especializaría porque me apasiona conocer el cerebro para ayudar a nuestros estudiantes. Tú sabes que ahora el paradigma en el que en realidad nos tenemos que mover es un paradigma de neurodiversidad, es decir, comprender que todas las personas que tú tienes en tu aula piensan, ¿no? de forma diferente, sus cerebros son únicos, y no los hace un cerebro mejor que otro. Entonces el enfoque es siempre un enfoque neuroafirmativo, ¿no? Yo creo que lo neuro nos podría ayudar a cambiar de paradigma, pero sin la locura esta de, no sé cómo decirte, como si fuese algo, no sé qué palabra utilizar, ¿no? Que el aula no se convierta en una clínica, por ejemplo. O incluso que parece que tú dices neurociencia, ¿no? Y abres la boca como... Yo creo que todo el mundo tendría que comprender pues, lo que vosotros enseñáis, ¿no? Cómo funciona la atención, qué sistemas de atención existen, qué tipos de memoria, cuáles son las teorías de la inteligencia, y sobre todo su aplicación en el aula, ¿no? Para diseñar pues, estas aulas que respeten las diferentes identidades y esta variabilidad humana, ¿no? que tenemos. En acá en Uruguay se utiliza mucho, hay un dicho de que estamos abordados por la pirotecnia académica, es decir, estamos llenos de capacitaciones, de cursos que en algún momento nos ahogan, ¿verdad? Es algo que... tú sos una persona muy formada y con mucho recorrido, pero para llegar a ser hoy quien sos, seguramente hubo gente que desde tus comienzos te apoyó, te acompañó. ¿Recordás a alguien? ¿Hay alguien que te acompaña? ¿Hay alguien que en tu día a día quizás todavía consultás cuando esos momentos, esos días son agotadores, cansadores, agobian? ¿A quién recurrís?
Sí, pues mira, a mí la persona, bueno, mi padre y mi madre siempre me han apoyado un montón. Mi padre falleció sin saber que yo había aprobado las oposiciones, pero él me decía, vas a aprobarlas, te vas a quedar la número uno, porque mi padre era así, no me quedé la número uno, pero bueno, siempre te daba esos ánimos, ¿no? Y lo echo muchísimo de menos porque era una persona, falleció, ya te digo, hace muchísimos años, era una persona brillante, intelectualmente brillante. Luego siempre nuestra madre, cuando yo digo tejedora de alas, ha sido nuestra madre, ¿no? Se queda viuda con 6 hijas, con su madre, pues ya también que tenía que cuidarlas y nos tejía las alas, nos ha tejido las alas para ser todas pues mujeres valientes. Y en cuanto a personas con las que hablar de educación inclusiva, pues sí que me he ido encontrando a lo largo de mi trayectoria, pero la verdad es que sí que he echado de menos a alguien con quien poder pues reflexionar, ¿no?, en voz alta. Tal vez, Alberto, también sea porque yo empecé a visibilizar la educación inclusiva cuando todavía no estaba bueno, tan en boga como ahora. En Argentina estaba Silvana, que Silvana y yo nos conocimos, somos amigas, ya sé que hasta estaban en el programa, Exacto. y desde aquí le mando un súper besazo. Y Silvana y yo incluso al principio de los principios hablábamos por Facebook en privado en alguna ocasión. Tengo otra amiga con la que también comparto, por ejemplo, Rebeca Anijimovich Sí, o algo así, bueno, Anikovich, muy bien. y que me encanta, también hablo mucho. En Paraguay te cuento así amigas que Sí, tengo, sabes que ahora no hay distancia, ¿no?, para hablar de educación. Pues está Rocío Florentín en Paraguay, que hablo muchísimo con ellas, o Beatriz Duda y Jessica Susano en Perú. Y fíjate que justamente se va a publicar un libro mío ahora sí. sobre el DUA 3.0 y todas esas amigas van a estar conmigo en el libro. Les escribí una carta y ellas me respondieron y esas cartas van a estar en el libro. Va a ser chulo. Que, Ese diálogo, es necesario ese diálogo. bueno, me encantó ya lo del libro, es algo ya para pensarlo, buscarlo y encontrarlo. Y qué bueno esto que hablas de que la educación tiene que atravesar fronteras. Uno de los puntos que busca este podcast es hablar con referentes de educación en diferentes países, con diferentes miradas, sensaciones de lo que es la educación inclusiva en general. Pero qué bueno eso que vos marcás que, viste que a veces en el camino, en el transcurso de la formación, uno se va pegando. Como que nos enseñan sin querer a que la competencia existe en la educación. Y qué bueno este mensaje que dejás de que en realidad hay que abrir esas barreras, compartir, hablar de educación y buscarse, quien te dice, amigos con quien poder hablar, ¿no? Y no estar siempre de acuerdo. Sí, sí, no, eso para mí es fundamental. Tú fíjate que esto no ha salido, este concepto, pero también es muy importante, Alberto, el de crear redes, ¿no? El de crear redes. Entonces, Sí, exacto. sí, Sí. es eso, y tener personas, redes que te apoyen en un momento y que ya no solo emocionalmente, te estoy hablando intelectualmente, ¿no? Con las que puedas compartir conocimientos, Bien. vivencias. Desde, justo siguiendo esta línea, hay logros, muchos, variados, y sé que los tenés y has logrado romper muchas barreras. ¿Hay alguno de esos logros que los hayas festejado en el silencio? Cuando volvés a tu casa, algún logro interno que solamente quizás los íntimos lo sabían o tú. Sí, sí, sí. Mira, yo he estado hace años, Sí. estuve en Cartagena de Indias y en la antigua Guatemala. Iba como formadora, pero también es una red iberoamericana que lidera España, ¿no?, con fondos de cooperación territorial. Yo la primera vez que fui, bueno, es que lo estoy contando aquí, pero en realidad no lo tengo ni en el currículo. Digo, algún día lo tendría que poner, porque a veces me parece que es como ostentoso poner eso, ¿sabes? Y entonces fui invitada, fui 2 años, y estaban todos los directores y directoras generales de educación de todo Latinoamérica y de España, claro. Entonces,
para mí aquello, bueno, aquí en España se diría fue un subidón, ¿no? Sí, Fue como, madre mía, que es que me parece increíble y ahora que me lo recuerdas, pues todavía lo sé. me sigue pareciendo increíble esas dos ocasiones que tuve. Y luego a raíz de ahí, pues ya he trabajado pues con distintos ministerios, pues de Costa Rica, de Perú, de El Salvador, ¿no? Exacto. Sí, qué lindos esos logros que hasta cuando se festejan en el silencio es como que reconfortan más, ¿no? Es como que abrazan desde algún lado. Y eso que me dijiste, todavía no lo pusiste en el currículum, quizás si es algo que guardás, es como un logro personal, ¿no? Que se Sí, festeja desde la cercanía, desde otro lado. sí, y que incluso no hace falta que, o sea, si la gente me valora, que no me valore por Sí, haber ido, ¿no? En esa red o haber sido seleccionada para dar formación, sino que me valore por lo que me está escuchando en mi día a exacto, día, ¿no? exacto. A ver, esta es un poco compleja quizás esta pregunta, pero ¿qué le recomendarías vos imagínate como maestra, a esos padres jóvenes, bien, que están recorriendo ese camino de paternar y maternar desde un comienzo, al momento de elegir una escuela o de sentirse parte de una escuela, de una comunidad educativa? ¿Qué deberían ver? ¿Qué es lo que deberían fijarse que sí exista en una escuela? Pues mira, cuando yo estaba en el cole y estaba de directora, Sí, abríamos la escuela para los papás y las mamás de 3 añitos, ¿no? Que por primera vez buscaban el cole para su hijo, para su hija. Y yo siempre les decía, escucha, vete a ver los 3 coles que estamos aquí en el barrio sí. y elige con el corazón. Yo creo en eso, ¿no? En eso, Intentar- recorrer los centros y lo que te late más cercano, lo que sea más. exactamente. Ese es el lugar, ¿verdad? Sí, Bien. sí. Y, Es y desde el lado de la supervisión, mirado de salir desde el rol de padres, ahora desde la supervisión, ¿qué le aconsejarías vos a un maestro hoy en día en un aula? ¿Qué aspectos debería tener en cuenta? ¿O qué le pedirías? Pues mira, yo lo primero que les diría es que tienen que cambiar la mirada, ponerse las gafas, hay que trabajar entonces mucho el propio concepto de educación inclusiva, que es lo que te he dicho, ya no es tanto de incluir, porque le digo, no tienes que incluir a nadie, los tienes todos aquí, ¿no? Bien, Sino de no dejar fuera a ninguno. Entender que la pedagogía diferenciada, el diseño universal para el aprendizaje no son técnicas, sino que es una forma de entender y vivir, ¿no? En lo que es el aprendizaje humano, entender que desde la neurodiversidad ese niño o niña que se mueve tanto no se mueve para fastidiarte ni para incordiarte, ¿no? Se mueve porque lo necesita, ¿no? Su cerebro tiene ese funcionamiento. Lo segundo que les diría, eso lo primero, ¿no? Lo segundo que les diría es que no tenemos que hacerlo todo de golpe. Que bien. tenemos que empezar, por supuesto, que primero hay que reflexionar sobre lo que están haciendo, hay que reconocer pues lo que está bien o lo que está mal y sobre todo empezar a hacer pequeños cambios para lograr esa transformación. Hablar de una educación inclusiva es hablar de una educación transformadora, ¿no? Entonces, la educación inclusiva es verdad que a veces urge, porque tenemos niños y niñas a los que no les damos la respuesta adecuada y hay mucho dolor, ¿no? en esas familias, pero no es una carrera de velocidad ni tampoco algo que tengamos que construir, o sea, la vamos construyendo poco a poco, ¿no? Lo tercero que les diría es que se busquen aliados, que se busquen amigos, amigas, aunque sea al otro lado del océano, y que creen esas redes, hay que crear esas redes y que nunca caminen solos. Yo siempre utilizo la frase de Galdeano, ¿no? Que dice, la utopía está en el horizonte, entonces, maestro, ¿para qué me sirve la utopía? Para caminar, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, eso, que el profesorado pues que se sienta acompañado, bueno, pues eso, con ese, yo te decía siempre que echaba de menos a mi padre, ¿no? Pues cuando tienes un amigo que dices,
a ver cómo haría esto, ¿no? O preguntarle, ¿conoces algún libro? Sí, exacto, Sí, el aliarse, ¿no? El de la contención entre colegas, que es fundamental, que es, ¿no? El de buscar respuesta en otro cuando a veces uno no la tiene, es un camino más, un método más que la educación hoy en día debería buscar. ¿Qué sueño utópico te queda? Hoy, aquí tengo muchos. A ver, alguno que te haga latir un poquito más. Vale, te iba a decir ser ministra de Educación y cambiar, pero ese sería demasiado utópico, ¿no? Sí. Pues voy a aterrizar un poco más. Bueno. Sí, pues mira, me encantaría poder descubrir en algún momento, que posiblemente sí, pero que las semillitas que voy plantando florecen, ¿no? Ayer estaba con unas compañeras mías hablando de la evaluación psicopedagógica, que eso es como la superbarrera que tenemos las orientadoras, ¿no? Y yo les hablaba de Moyenne y les decía que yo vivía en Moyenne y que Moyenne es un mundo pues tenebroso, injusto, con todas las personas que se salen de la norma, ¿no? Oh. Y luego puse la imagen de un diente de león. Un diente de león es una flor muy frágil, Sí. que la soplas y sale volando así redondita, ¿sabes? Que sale con las semillas. Entonces les decía, esta sería mi esperanza, ¿no? Mis sueños esperanzados, que esas semillitas que yo estoy plantando, mi hermana me dice que reparto inclusión, ¿no? Sí. Pues esas semillitas, que verlas florecer, me encantaría, ¿no? Ese sería mi utopía, sí. Que tu marca trascienda, ¿no? Que trascienda y que pueda volar como esa flor de neón, claro. Ahora, para finalizar y no quitarte más tiempo y agradeciéndote nuevamente, a cada invitado al finalizar le digo que le pregunte algo al próximo sin saber quién va a ser. En este caso, la anterior fue Silvana Corso, la cual dejó una pregunta diciendo ¿quién? Le pregunté al azar, que no sabía, ella no sabía que ibas a seguir tú. Ella dijo que le gustaría saber quién te marcó y por qué en este camino. Pues mira, yo, a diferencia de Silvana y de otras personas que conozco, en mi vida no tengo ningún familiar con ningún tipo de discapacidad. Y sin embargo, es algo que lo tengo desde pequeña, como el tema de la justicia, ¿no? Y para mí la educación inclusiva es un tema de justicia social, o sea, así tal cual. Entonces, me marcó a lo mejor esa cabezonería. Aquí yo vivo en Aragón, en una comunidad autónoma, en Zaragoza, que tenemos siempre dentro de España como que somos cabezotas, que nos dicen maño, ¿no? Que hay un chiste que es una tontería, que va uno andando como en un burro, ¿no? ¿Sí? Delante de un tren y dice, chufla, que como no te apartes tú, ¿no? O sea, yo no me pienso salir de donde estoy. Bueno, pues somos muy cabezotas, entonces es ese tema de justicia social. No hay nadie que me haya guiado, ni es simplemente, bueno, pues ese tema, ¿no? De reivindicación, sin ser tampoco activista extremista, ¿sabes? Porque mi talante es más tranquilo y más... Yo el otro día tuve la suerte de hablar delante de todos los... Mira, esto también es otra de las cosas que no está en el currículo y también es como un logro personal muy chulo. Aquí en España existen defensores del pueblo y hay un defensor del pueblo de toda España y luego en cada comunidad tenemos justicias. En nuestro caso, el Justicia de Aragón. Bien. La justicia ahora es una mujer, por primera vez es una mujer. Entonces me llamaron para hablar de educación inclusiva porque tienen muchas reclamaciones de papás, mamás en cuanto a este tema, ¿no? Y yo les decía que al fin y al cabo todos buscábamos los derechos, ¿no? Que la educación inclusiva son derechos, que en su caso las armas son las leyes y que en mi caso las armas es la pedagogía. Entonces, ¿cómo lograr esa justicia pedagógica, ¿no? Yo creo que
que sería mi legado. Bien, bien, me encantó. Hablar de justicia pedagógica me parece una gran forma de cerrar y dejar ese mensaje, sin antes pedirte qué pregunta le harías a la próxima persona que va a ser entrevistada en una charla de educación, la que tú quieras. Vale, pues le vamos a preguntar por las luces y las sombras suyas internas, ¿no? O sea, ¿qué dilemas? Vamos a hacerle la pregunta. Yo siempre pienso que la educación inclusiva es una educación, es muy dilemática, tiene muchos dilemas, ¿vale? ¿Qué dilemas se encuentra ella como luces, sombras? O sea, que cuando a veces vas a hablar y te hacen una pregunta y tú dices, diría esto, pero esto, ¿sabes? ¿Qué dilemas? Me encantó, es un gran desafío. Vamos a ver qué nos responde, después te lo vamos a compartir. Y bueno, la verdad que agradecerte por tu sencillez, humildad para hablar, por haber aceptado este espacio. Ya te conocen muchísimas personas, pero seguro que esto le va a llegar a muchas otras que a veces les da vergüenza hablar de educación o nos animan porque son temas a veces que nos atraviesan de diferentes formas. Así que gracias de vuelta por tu tiempo. El tiempo es lo más valioso que tenemos, así que hayas dispuesto un rato para conversar. Bueno, es una deuda que queda pendiente, ¿sí? Muchas gracias por todo. Pues, cuando vaya a Uruguay, ya sabes. Ya una cerveza y queda perfecto. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo grande. Gracias a ti, Alberto. Muchas gracias. Hasta luego. Sí.